Llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista para analizar el descalabro de su partido en Galicia, tercera fuerza política por detrás del BNG. Ferraz limita su alcance, focaliza la caída tan solo en clave autonómica y defiende que el Gobierno de coalición prosigue con su hoja de ruta, empezando por la futura ley de la amnistía. Detalles, Ricardo Rodríguez. El hundimiento ha hecho ver al alto mando socialista la necesidad de trazar un cortafuegos para no verse salpicados. Ferraz lo ha tenido claro y ha focalizado ya la debacle exclusivamente en clave gallega. Lo apuntó a su manera la portavoz Ester Peña. A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio. No ha sido un buen resultado. Cuando el Partido Socialista lidera la alternativa a la derecha, el cambio siempre está más cerca. La consigna está clara, nada cambia en España, distracciones cero, avisan a COPE desde el núcleo duro. La hoja de ruta del Gobierno seguirá siendo la misma, para empezar con la apuesta por la ley de amnistía, porque el BNG la defiende con vehemencia. En Ferraz quieren además mirar al siguiente escenario electoral, las vascas aún por convocar, pero el 21 de abril toma fuerza como fecha de las urnas. Ahora trasladan a volcarse en Euskadi. Más cosas. Una cuarta parte de los negocios arrastra pérdidas por la desaceleración de la actividad económica en España. Los gestores cifran en 700.000 los establecimientos que han tenido que tirar de endeudamiento para sobrevivir. Al mismo tiempo, desde la patronal CEPIME auguran un estancamiento e incluso destrucción de empleo en microempresas y el sector industrial. Marta Ruiz. Un sector que arrastra la caída de inversión del último trimestre del 2023, en el que el consumo público fue el que más tiró del crecimiento. La patronal de las pymes alerta de que los efectos del aumento de costes, la elevada inflación y el encarecimiento del crédito sobre las microempresas serán más evidentes en el 2024. Y los gestores administrativos cifran en 700.000 los negocios con dificultades financieras. Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo de Gestores Administrativos. Hay que intentar buscar soluciones a estas empresas. No fluye el crédito bancario. La otra fuente de financiación, que podría haber sido los fondos Generation, solo el 13% de las empresas lo han solicitado. Los pequeños negocios se quejan de la falta de información, de la complejidad y de los estrictos requisitos para acceder a los fondos europeos. Según los gestores, ya hay un 12% de establecimientos trabajando fuera del sistema, o lo que es lo mismo, sin declarar a Hacienda. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El Papa Francisco ha vuelto a recordar este domingo durante el tradicional rezo del Ángelus que las guerras no resuelven problemas, sino que tan solo traen muerte y destrucción. Se ha referido a los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza en Oriente Próximo, pero también ha dedicado su atención a otros lugares del mundo. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández. El Papa ha querido detenerse hoy en los conflictos que tanto en Sudán como Mozambique y en tantas partes del mundo, sin olvidar Ucrania y Tierra Santa, están extenuando a quienes más lo sufren. No dimentichiamo, la guerra siempre es una sconfitta. No olvidemos que la guerra es siempre una derrota, siempre. Allá donde se combate, la población está cansada de la guerra, que como siempre es inútil y trae solo muerte y destrucción, y nunca la solución del problema. Recemos sin cansarnos, porque la oración es eficaz. La preghiera es eficaz. También ha invitado a que en esta Cuaresma nos reservemos un momento de silencio para escuchar a Dios, y ha pedido oraciones para sus ejercicios espirituales, durante los que interrumpirá su habitual agenda. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Oídas las noticias del boletín de las 3:02 en Canarias, te doy la bienvenida a esta próxima hora de radio. Seas de los que nos escuchas en directo o de los que nos consumes en formato ultra congelado en el podcast, a la hora y en el sitio que mejor te vienen. Sea como sea,
agárrate fuerte a tus auriculares, sube el volumen de tu aparato, que llegue el equipo con sus originales preguntas a nuestros expertos. A esta hora, en COPE arranca el porqué de las cosas. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. No sé si exactamente es lo último que nos ha dejado Tony Bennett, pero en todo caso, esta colaboración entre Lady Gaga y Tony Bennett está llena de glamour y de excelencia musical, ¿verdad? Hablando de excelencia, el cuerpo es una perfecta máquina de engranajes. Tiene todo un porqué. Es decir, todo tiene un porqué en el cuerpo. Tenemos cejas por algo y pestañas. Tenemos la capacidad de vomitar por algo. Y de llorar. Oiga, tenemos un hígado por algo y pulmones y corazón. Todo tiene un porqué en el cuerpo humano. Mónica, te has planteado precisamente una cuestión que debe tener una respuesta, ¿verdad? Sí, yo llevo tiempo preguntándome por qué unas personas son frioleras y otras calurosas. El ejemplo lo tenemos en las chicas de la redacción. Yolanda Guirado y Carmen Cerván son frioleras a tope con la COPE. Van con una estufa pegada al cuerpo. Nunca es suficiente calor para ellas. Yo, sin embargo, soy calurosa y me da calor verlas a ella con su infiernillo pegado a las pantorrillas. De hecho, alguna vez ha olido a quemado y hemos dicho, alguna se ha quemado el pantalón o las medias. ¿Eso por qué? ¿Por qué hay personas frioleras y otras calurosas? Me cito con el médico de cabecera del programa. El otro día leía en un periódico local de Málaga que empiezan a llamar al doctor Trujillo. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Empiezan a llamar a usted médico del Renacimiento, supongo que, claro, igual se maneja en un quirófano que habla de inteligencia artificial y medicina, que habla de personas frioleras y calurosas, o sea, de las cosas más sencillas a las más complejas. Eso le convierte en un médico del Renacimiento, ¿eh? Bueno, espero que el Renacimiento del siglo XXI y no del Renacimiento ya ha pasado el siglo previo, ¿no? Naturalmente, un hombre del Renacimiento del siglo XXI. Oiga, ¿cuál es la temperatura corporal del ser humano? ¿Es la misma para todos? ¿Depende de la edad, el sexo, la época del año, incluso la hora del día? Porque cuando tenemos la sensación de tener unas décimas de fiebre, nunca nos ponemos de acuerdo si la temperatura es esta o aquella. Por tanto, ¿cuál es la temperatura corporal del ser humano? Pues la temperatura corporal del ser humano varía de 35 a 37 grados. Ahí podemos decir que cualquiera en ese rango, podemos decir que estamos en una temperatura normal. Uh-huh. Para que sintamos frío, ¿qué diferencia tiene que haber entre nuestra temperatura corporal, es decir, de 35 a 37 grados, que me comentaba hace un momento, y la temperatura exterior de nuestro cuerpo? No necesariamente depende, la percepción del frío no depende solo de la diferencia de temperatura corporal con respecto al ambiente, porque uno puede tener una temperatura corporal bien, pero estar en un ambiente muy frío, imagínate, de 10 grados, y tener ropa adecuada y no tener frío. Depende de varios factores, ¿no? Pero indudablemente, cuando hay una diferencia mayor, habitualmente, de 5 grados con respecto a la corporal, con respecto al ambiente, habitualmente uno nota, tanto para el frío como para el calor, nota ese cambio térmico en su propio cuerpo. Entiendo. A tenor de su respuesta, esto me invita a preguntarle. Esto de sentir frío, que usted decía, oiga, con independencia de la temperatura mía y la que haya en el exterior, digo, ¿esto del frío es algo subjetivo? ¿Es como la tolerancia al dolor, que depende de cada una de las personas? ¿Pueden tener mayor o menor tolerancia al calor? ¿O esto que nos contaba Mónica? Como compañeras como Yolanda o como Carmen son muy frioleras, ella es más calurosa. ¿Hay alguna explicación para esto? Sí, hay explicación. Y cada vez que se investiga más, parece que tiene que ver mucho con la carga genética que tenemos cada uno en referencia al desarrollo más o menos de células o del sistema termorregulador nuestro, ¿no? Nosotros en la piel tenemos como unos sensores que nos invitan a decir si hace frío o calor fuera, y hace que se produzca una serie de respuestas fisiológicas dentro de nuestro propio organismo. ¿Y eso qué significa? Pues que dependiendo de cómo tengamos nuestra carga genética en el desarrollo de esas unidades de poder
de alguna forma el valorar si hay que poner o no la reacción en cascada para enfrentarnos al frío y el calor, o uno puede ser muy friolero o puede ser muy caluroso. Es más, las personas que son muy frioleras, si preguntan en su familia, es que en su familia también son muy frioleros. Y al contrario, las personas que son muy calurosas, también en su familia suele haber ese componente de caluroso, ¿no? Te escucha el doctor Trujillo, Mónica. Doctor, ¿cuál es el proceso fisiológico que nos genera la sensación del frío y del calor? O sea, ¿la información llega primero al cerebro y luego tenemos la sensación de que tenemos frío, de que tenemos calor? ¿Cómo es eso? Buenas noches, Mónica. Mira, esto funciona de la siguiente forma. Lo que hemos comentado al principio, tenemos unos receptores en la piel que nos dicen si hace frío o calor fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Mandan una señal a nuestro cerebro y desde el cerebro empieza a emitir las órdenes necesarias para combatir el frío o el calor. Y por tanto empieza a tener la sensibilidad oportuna para el frío y el calor. Si hace mucho frío, pues empieza a activar el metabolismo y la vasoconstricción en determinados sitios de nuestro cuerpo para concentrar el calor en las partes claves de nuestro organismo. Si hace mucho calor, pues lo que hace es mandar todo lo contrario, unas órdenes para que se vasodilaten los vasos sanguíneos y para que empiecen también los procesos de sudoración y quitemos el calor que tenemos en nuestro cuerpo. Decía Adolfo, un médico, un hombre del Renacimiento, estamos hablando con todo un experto en la dieta mediterránea además. Supongo que el médico de familia, por ejemplo, que tiene en sí el doctor Trujillo, me va a recomendar guantes, gorro, bufanda para afrontar el frío. ¿Por qué mantener calientes esas partes del cuerpo, doctor, nos ayuda a combatir el frío? O sea, ¿qué pasa en las manos, en la cabeza y en el cuello? Pues fíjate, son unas partes de nuestro organismo, de nuestra anatomía, que tienen mucha relación con el tema del frío y del calor, porque pierden tanto mucho calor como pueden percibir mucho frío, tanto en las manos como en el cuello como en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí hay especialmente zonas con mayor número de receptores que indican la orden al cerebro para combatir tanto el frío como el calor. Por tanto, si uno tiene frío y se protege tanto las manos como el cuello como la cabeza, rápidamente el cerebro va a interpretar que existiendo frío, realmente no tiene que poner toda la cascada fisiológica para combatir ese frío. Trujillo, una pregunta. Hablamos de cabeza, de cuello y de manos, o incluso de las orejas, la parte superior de las orejas. Pero los pies también. Si no vistiéramos, bueno, además naturalmente de que usted llamaría la atención por donde quiera que fuera, digo, por su extraordinaria... Sí, porque la naturaleza me ha premiado como hombre de renacimiento, soy un David. Así, la verdad es que la naturaleza ha sido con usted excesiva. Podría estar la cosa un poco más repartida, pero no, usted ha concentrado gran parte de la excelencia de la naturaleza. Pero dicho esto, si dicho en términos coloquiales, fuéramos en pelota por la calle, ¿el frío lo seguiríamos notando básicamente en la cabeza, en las orejas, en el cuello y en las manos? Sí, lo notaríamos ahí especialmente. Y luego una zona también muy importante es el abdomen, Adolfo. En el abdomen, sobre todo cuando comemos y hacemos la digestión, ahí se consume mucha energía y se pierde mucho calor. Por tanto, cuando, por ejemplo, nosotros comemos una comida o pipa y estamos plenamente llenos, ¿no? Empezamos incluso a sudar y en ese sudor, si la barriga la tenemos un poco calentita con una manta, siempre nos viene bien, porque se pierde mucho calor en esa zona, en la barriga. Yo apelo hablaba antes de que el doctor Trujillo es un experto en la dieta mediterránea. De hecho, yo lo sigo en su blog dietagreco.com. Desde la alimentación, ¿cómo podemos hacer frente al frío? Si me tomo una infusión o me tomo una sopita caliente, ¿de verdad que eso me va a ayudar a elevar el cuerpo, la temperatura corporal y evitar el frío? Y no sé si hay otros alimentos además de la sopa o la infusión caliente. Claro, de hecho, Mónica, como tú bien dices, la experiencia nos dice que cuando hace frío y tomamos algo de calor, rápidamente nuestro cuerpo entra en calor. Pero hay una cosa que es contradictoria, ¿no? Si metemos demasiado calor, el cuerpo lo interpreta, manda la señal al cerebro y nos dice, oye, hace demasiado calor, por ejemplo, cuando tomamos un café hirviendo, ¿no? Y rápidamente pone en activación a que desaparezca ese dolor y empezamos a sudar, ¿no? Pues es verdad que a una temperatura un poquito más alta de la nuestra corporal nos viene bien y la experiencia es buena del calorcito, pero no tenemos que pasarnos de temperatura. Y luego hay otros alimentos
que generan como el efecto retardado del calor. ¿En qué se nota eso? Cuando nos comemos, por ejemplo, imagínate una fabada, es tan importante el proceso de digestión que hacemos que se eleva la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces también cuando hace frío nos apetece la comida de cuchara, ¿no? Los guisos de cuchara, porque calentitos, no solo por el calor con el que está el plato servido, sino por la propia cualidad de esos alimentos que van a generar una digestión con una alta temperatura. Correcto. Permítame el ejemplo contrario. Cuando llega el verano, tomar un gazpacho que esté muy frío, que tenga una fuerte carga de hielo, ¿esto nos ayuda a bajar la temperatura? ¿Funciona así o también hay algo que añadir? Sí, igual, es el mismo mecanismo. Cuando nosotros tenemos la experiencia que cuando hace calor tomamos algo frío, nos ayuda momentáneamente, pero si es demasiado frío, empieza también a generarse el proceso de como si estuviéramos congelándonos, ¿no? Y entonces empieza la vasoconstricción, empieza uno a sentirse mal, no le llega bien la sangre a algunos sitios y a lo que se conocía antiguamente como el corte de digestión, ¿no? Parecido. Es el doctor José Antonio Trujillo, médico de cabecera de este programa, al que le agradezco como siempre que nos atienda a pesar de las horas. Muchas gracias, buenas noches y que descanse. Muchas gracias a vosotros por la noche y espero que ahí tengáis para tomar algo caliente, que está haciendo mucho frío. Sí, yo le estoy pegando a una infusión de jengibre que tiene además ese doble componente, la infusión calentita y el jengibre que te mete así un poquito de picor y parece como que te eleva un poco la temperatura, ¿verdad? Sin duda, y sobre todo que es afrodisíaca. Ah, pues no sabía yo eso, yo lo tomo más por su carácter de antiinflamatorio. Lo entiendo, pero a veces lo afrodisíaco y lo antiinflamatorio van de la mano. Efectivamente, sobre todo al final de la cuestión, ¿verdad? Así es. Correcto. Doctor, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. A ustedes. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Un te quiero sin voz. Solo, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guarde rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. ¿Cuántas veces te has preguntado el dedo pequeño, el que llamamos dedo meñique? Oiga, ¿para qué sirve? Es el más pequeño de todos, pero desde luego por lo que sabemos, no por eso es el menos importante. En algunas culturas tiene un significado muy especial. Por ejemplo, en Japón existe un ritual que practica la mafia. A los miembros de la yakuza les cortan el dedo meñique de la mano como castigo. En India, levantar el dedo meñique es señal de enfado. Y en Rumanía, si un hombre se ha dejado crecer la uña del dedo meñique, ¿sabes qué significa? Que está soltero. Pero más allá de rituales y tradiciones, oiga, ¿para qué sirven los dedos pequeños de nuestro cuerpo? Hablamos con un traumatólogo especialista en pie y tobillo en la Clínica Creu Blanca de Barcelona, el doctor Manel Ballester. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, el dedo pequeño de la mano recibe el nombre de dedo meñique. ¿Cuál es la función principal de este dedo? El dedo meñique de la mano nos da sobre todo una función de agarre, una función de agarre y de aprensión, ¿no? Entonces esto nos permite pues, desde utilizar herramientas hasta estabilizarnos, hasta coger, hasta subir, etcétera. No es un dedo así como el pulgar, es un dedo indispensable, y el segundo dedo también es indispensable porque de los primero, segundo y tercero podemos hacer casi toda la pinza. El dedo meñique
tiene importancia, pero no tanta. Ya. Doctor, he leído que nuestra mano perdería, no sé si esto es una exageración o he elegido el artículo equivocado, un 50% de fuerza si no lo tuviéramos. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, estos estudios son difíciles de validar porque en realidad cuando uno pierde por diferentes causas un dedo, ya sea por una infección, un traumatismo, un aplastamiento, etcétera, el resto de dedos se compensan, es decir, el resto de musculatura se compensa. Si lo que puede ser que la participación del dedo en la musculatura sea el tanto por ciento, pero después si hay una pérdida, el resto de músculos suplen esta pérdida. Entiendo. Yolanda, te escucha el doctor Ballester. Quería conocer algunas curiosidades, doctor, del dedo pequeño del pie, ese dedo al que conocemos como quinto dedo. ¿Por qué cuando nos damos un golpe en el dedo pequeño del pie nos duele tantísimo? Tanto. Bueno, el pie sí que es verdad que tiene una función tiene más receptores de presión y que son los de dolor y de dolor para proporcionarnos información de cómo tenemos el pie, en qué posición lo tenemos, cómo está cuando hacemos la marcha. Entonces sí que es necesarios muchos receptores. Aunque ya le digo, si usted se aplasta el quinto dedo de la mano, como por ejemplo en una puerta, duele bastante también esto, Esto duele mucho. Lo que sí que es verdad que el dedo pequeño se concentra mucho más que el dedo de la mano. Oiga, hay personas que tienen el dedo pequeño del pie escondido como hacia adentro, o que lo tienen como encogido, que son incapaces de ponerlo recto. ¿Esto por qué pasa? Sí, existen varios problemas a nivel de deformidades que llamamos del pie. Lo más frecuente es lo que conocemos como juanete o hallux valgus, más técnicamente. Es la deformidad del primer dedo. El dedo gordo se deforma y adquiere esta forma para adentro con esta pequeña protrusión en la parte medial. Esto es el conocido juanete. El quinto dedo también se deforma, es lo que llamamos, técnicamente se llama quintus varus o conocidamente como el dedo del juanete desastre o el juanete pequeño. La deformidad, ¿por qué se produce? Pues hay varios aspectos. Uno es el genético, otro es el tipo de zapato que puedas tener y otra es la laxitud que tú tengas, ¿no? La laxitud de las articulaciones y de los ligamentos. Entonces intervienen varios factores. El quintus varus que llamamos es que el dedo pequeño se pone para adentro, tanto arriba o abajo, entonces deforma y esto muchas veces es bastante doloroso. Correcto, qué curioso todo esto, ¿verdad? En fin, doctor Ballester, gracias por atenderme, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, adiós. Hay quien dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no sé tú qué opinas, pero en todo caso sométete al siguiente experimento. Hoy vamos a viajar al año 1993. A ver qué recuerdos te trae. Año 93. Aquel año nos llegaban noticias desde Latinoamérica. Un famoso narcoterrorista llamado Pablo Escobar era abatido a tiros en el barrio de Los Olivos, en Medellín. La bala que acabó con su vida salió de la pistola del coronel Hugo Martínez. El tiro mío, que se lo pegué en toda la espalda, le cogió el corazón. Mientras tanto, aquí en España también ocurrían cosas que eran portada en periódicos, televisiones y radios. El Día de los Inocentes de 1993, el Banco de España intervenía Banesto, uno de los bancos más importantes del país, y su presidente, Mario Conde, era destituido. El deporte dejaba 3 noticias destacadas en 1993. Aquel año, el mundo quedaba impactado con el apuñalamiento en pleno partido de la tenista Mónica Seles. Y en el mundo del baloncesto, 1993 es recordado por la muerte en accidente de tráfico del escolta croata Dražan Petrović y el adiós a las canchas de Michael Jordan, aunque tiempo después volvería. Aquellos que querían desconectarse del mundo real, aunque fuera por un rato, pudieron entretenerse con estrenos que llegaron a la tele de ese año. Es el caso de Doctor en Alaska. Esa escopeta está cargada. Guardas un arma cargada en la habitación. Esto es Alaska. Y así comenzaba la serie Truanes, estrenada por Telecinco en 1993 y protagonizada por Paco Rabanne y Arturo Fernández. Vaya pareja. Tú sabes, compadre, que la amistad de la cárcel es a muerte. A muerte.
Lo que necesitas es amor llegaba a la pequeña pantalla para unir a aquellos que acudían en ayuda de la caravana del amor. El amor es la mejor medicina para curarse el alma. Y en 1993 aparecía por primera vez en nuestras pantallas un concurso llamado ¿Qué apostamos? La verdad es que la apuesta es muy difícil. Parece muy fácil, pero de fácil no tiene nada. En una de sus emisiones se llegaron a meter 26 personas en un SEAT 600. Aquella escena parecía sacada de una película, aunque para pelis buenas, las que se estrenaron ese año. ¿Son rápidas? Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora. Parque Jurásico fue la película de más éxito en 1993, pero las salas de cine fueron testigos de otros estrenos, como por ejemplo, La lista de Schindler. 1993 nos dejaría otros dos grandes estrenos. ¡Encuentren a ese hombre! ¡Encuentren a ese hombre! Por un lado, El fugitivo, protagonizada por Harrison Ford. Y por otro lado, Filadelfia, con Tom Hanks y Denzel Washington en sus principales papeles. La tierra te duele. Y ese año, 1993, un huracán latino llamado Gloria Estefan triunfaba en nuestro país con su primer disco grabado en español. Llegó el verano y volvimos a sucumbir a las melodías fáciles y a las coreografías en grupo con el vaso de tubo en la mano. Saturday Night de Whitfield se convirtió en la canción del verano de 1993. Y mientras tanto, el éxito internacional fue para Eric Clapton. La canción Tears in Heaven ganó 3 premios Grammy en 1993, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Fue un año para Eric Clapton tan victorioso, ¿verdad?, como duro y difícil. Venga, que seguimos. Siempre me encantó Demi Roussos, este griego con esta voz tan particular. No sé si sabías que en su día fue hacía dúos con Vangelis. Vangelis Papatanasius y Demi Roussos. Fíjate qué dúo, qué bonito lo hace, qué bonito. Estamos en invierno, a los que nos encanta el campo. No es de extrañar que de pronto empieces a ver setas en el campo. Y más con, en fin, las temperaturas que tenemos desde otoño están aguantando. Setas que por otra parte tienen diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes colores. Bueno, sabemos que se trata de un hongo. Esa palabra, hongo, directamente la asociamos a algo malo, algo perjudicial. Sin embargo, son una delicatessen en la cocina. Vamos a hablar de setas porque... Oiga, ¿por qué algunas setas tan hermosas son tan venenosas? Enrique Fernández Villamor es presidente de la Federación de Asociaciones Micológicas en Castilla y León. Enrique, señor Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿por qué unas setas son venenosas y otras no? ¿Ese atributo de venenosa de qué depende? Bueno, pues básicamente es una coincidencia evolutiva, ¿sabes? Durante millones y millones de años hemos evolucionado todos los seres vivos juntos en este planeta y hay algunas cosas que hay coincidencias. Hay coincidencias como todo en la vida, ¿no? Y todo en el universo, pues se producen coincidencias. Y hay moléculas que tienen los hongos, que son grandes laboratorios vivientes, ¿eh? Algunas moléculas son muy beneficiosas para quien la ingiere y otras, por una casualidad evolutiva, pues interfieren con procesos nuestros internos en las células, como las más peligrosas de todas, ¿no?, que luego os contaré, pero esas moléculas interfieren con enzimas humanas que las dejan completamente bloqueadas y entonces producen intoxicaciones, envenenamientos y muertes y muchos otros efectos, porque la toxicidad es muy variable. Hay desde una pequeña toxicidad a muchos tipos de toxicidad que si querés te puedo contar. Sí, hablaremos de eso. Oiga, entre las
setas venenosas, ¿hay setas que son unas más peligrosas que otras? Efectivamente. Bueno, lo más peligroso de todo es la imprudencia, ¿eh? La imprudencia de quien va al campo y coge cosas por el campo y se las va comiendo. Pueden ser setas o pueden ser plantas, ¿eh? Porque plantas también hay muchas plantas venenosas. Y nadie va por ahí cogiendo plantas y haciéndose infusiones de cualquier planta que no conoce, ¿eh? Porque también le puede pasar lo mismo que con setas. Entonces hay un grupo de setas que, como tú bien dices, son muy peligrosas. Te puedo citar a Amanita phalloides, que es la seta, una de las setas más peligrosas que tenemos en Europa y que produce el 90% de las intoxicaciones. Fíjate, es muy peligrosa y 50 gramos son mortales. Fíjate, y tiene un nombre de más, Amanita phalloide. Oiga, ¿qué efectos puede provocar la ingesta de una seta venenosa? ¿Hablamos de una intoxicación como nos suele ocurrir cuando comemos algo malo o de situaciones más extremas, incluso con resultado de muerte? Sí, por supuesto, sí. O sea, tienes todo tipo de intoxicaciones, ¿eh? Hay intoxicaciones neurológicas, hay intoxicaciones gástricas, hay síndromes muscarínicos, hay muchos tipos de intoxicación, pero bueno, la peor que es el síndrome faloidiano, que es de la Amanita phalloides, pues da unos síntomas además tardíos, ¿eh? Quiere decir que los primeros síntomas de que estás malo, de que te has intoxicado con algo, empiezan entre 6 y 12 horas después de la ingesta de la seta. Y luego hay una pequeña fase de mejoría después de vómitos y diarreas, y después de esa pequeña fase de mejoría viene una fase de empeoramiento general que, si no se toman medidas muy urgentes, la persona puede llegar a fallecer, como desgraciadamente ocurren todos los años en España. Hay fallecimientos. Y todos son por imprudencias, por gente que no conoce el mundo de los hongos, que no conoce las setas y que coge cualquier cosa y se la come, que es una grandísima imprudencia. Correcto. Oiga, ¿podemos identificar a una seta venenosa a simple vista? Sí, pero la forma es costosa, hay que estudiar. Hay alrededor de 70.000 especies de hongos en el mundo. A lo mejor en España tenemos 10 o 15.000 especies de setas. ¡Qué barbaridad! Hay que estudiárselas, hay que conocer las características de cada especie, ¿vale? Y una vez que conoces las características de cada especie macroscópicas, es decir, vas viendo si tienen pie, tienen sombrero, son de este color, de este otro, tienen anillo, no, en qué ecosistema han crecido, en qué época han crecido, pues llegas a la especie. Yo lo que recomiendo para los que nos estén escuchando es dedicarse a las especies más conocidas y más fáciles. Una especie que le guste mucho a uno, el níscalo, el Lactarius deliciosus. Pues se la estudia bien, sabe cómo son sus características, su ecosistema, su fecha más o menos en las que sale, y se dedica a esa seta, sin imprudencia, sin dedicarse a coger de todo, ¿eh? Otro le gusta el Boletus edulis, pues va a los ecosistemas donde hay Boletus edulis, se estudia todas las características de esa especie y coge solo Boletus edulis. Y así nunca o casi nunca le va a pasar nada. Lo que tiene que hacer es también consultar con expertos, ¿vale? Como con asociaciones micológicas de su zona, o con federaciones como la que tenemos aquí en Castilla y León, de la Federación de Micología de Castilla y León, de la cual yo soy presidente. Entiendo. Oiga, más allá de diferenciar una seta venenosa, Enrique, una de la otra, de saber cuál sí y cuál no, sin duda la micología es una rama de la ciencia. ¿Qué otros secretos guardan las setas? ¿La micología es una ciencia que gira en torno a qué? En definitiva, ¿qué es la micología? Bueno, la micología es la ciencia que estudia los hongos, que es uno de los reinos más abundantes de la vida en el planeta. Y tienen muchas propiedades los hongos, no solamente de las tóxicas, sino que hay muchos hongos medicinales. Se han encontrado un montón de sustancias beneficiosas para los humanos en los hongos, pues desde las sustancias que bajan el nivel de sangre, del nivel de azúcar en la sangre, o otras que son, bueno, los antibióticos, sin ir más lejos, todo el mundo hemos tomado antibióticos, se descubrieron en los hongos, ¿no? El penicillium, la penicilina, se descubrió en el moho del pan, en el penicillium, ¿eh? Entonces, no incidamos solamente en que son tóxicos algunas especies, pocas, por cierto, pero muy abundantes, que también son muy beneficiosos. Y la micología se dedica científicamente a estudiar las características de los hongos, que no solo son las setas, Hay hongos que no producen setas y son, además, hay hongos que producen graves enfermedades humanas, como Aspergillus, que es un hongo que a veces, desgraciadamente, está en hospitales y infecta a personas inmunodeprimidas que fallecen porque se infectan por esporas de este hongo, ¿no? De Aspergillus. Pero también hay muchos hongos, como te digo, beneficiosos. Ahora mismo se está investigando muchísimo en la capacidad inmunomoduladora de muchos hongos, es decir, que mejoran el sistema inmunitario humano. La micología se encarga de estudiar todo esto.
Fíjate, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué algunas setas son venenosas? Explicada en la respuesta o la micología. Pregunta muy simple, pero una respuesta bastante compleja. Enrique Fernández Villamor, presidente de la Federación de Asociaciones Micológicas en Castilla y León. Gracias por atenderme, muy amable, gracias. Gracias, Adolfo, buenas noches. Cierra los ojos, el viento en la cara, estás en un yate, agua salada. Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete, 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 lejos de aquí. Es la particular manera de versionar esta vieja canción que tiene C. Tangana. Qué bueno es el tío, ¿eh? Bueno, las castañuelas, sabes que son instrumentos de percusión. De todos he sabido que se repiquetean con los dedos, que tienen un sonido tan alegre que ha dado pie al famoso dicho que estás más contento que unas castañuelas. Bueno, si no lo sabías, hay concertistas de castañuelas que tocan como solistas con grandes orquestas internacionales. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican unas castañuelas? Vamos a preguntarle a Mamen Vela, artesana de la fábrica Castañuelas del Sur. Mamen, muy buenas noches y bienvenida a la COPE. Hola, Adolfo, buenas noches, encantada. Buenas noches. A ver, las castañuelas profesionales están hechas, supongo que de una manera especial. ¿Qué madera utilizáis? Bueno, actualmente utilizamos maderas laminadas. Antiguamente sí se utilizaba lo que era la madera natural, ¿no? Digamos, un taco consistente de madera, pero actualmente las maderas laminadas con un baño de resina nos ofrecen mejor calidad en el sonido y además pues aguantan más en el tiempo, los cambios de temperatura y la humedad, por ejemplo. Cuando hablamos de laminadas, ¿qué quiere decir? ¿Como con capas de madera? Exactamente, correcto, muy bien. Muchas gracias. Oye, lo primero es, supongo, cortar la madera en forma de castañuela. Cuéntame un poco cómo es ese proceso y supongo que debe haber varias plantillas porque no todo el mundo tiene el mismo tamaño, tampoco de manos. Exactamente. Nosotros trabajamos con 3 tallas distintas y bueno, pues dentro de esas tallas tenemos también diferentes modelos y cada modelo pues una plantilla que ya se diseñó hace años y bueno, lo primero que hacemos es esa misma plantilla, la pegamos sobre el material y sobre esa plantilla cortamos la pieza. Bien, recordemos que el sonido de la castañuela se logra haciendo chocar sus dos mitades. ¿Qué tratamiento se le da para que no se rompan con el uso y que duren? Es decir, ¿basta con que sea madera laminada y además de la resina, tiene algo más en particular? Porque claro, eso suena a partir de golpearlo, ¿eh? Claro, parece mentira, ¿verdad? Que no se pueda, o bueno, son materiales al fin y al cabo que están hechos, preparados para ello y son bastante resistentes, pero la verdad es que no requieren ningún tipo de tratamiento, solamente, bueno, pues tener limpia el instrumento, ¿no? Como cualquier otro, pero nada más, no necesita nada más. Pedro, te escucha Mamen y le puedes formular preguntas sobre castañuelas, todas las que quieras porque es una experta. Pues vamos con ese asunto. He leído, Mamen, que algunas o la mayoría de las castañuelas tienen como parte macho y parte hembra. Yo no sé si eso es cierto o no, pero también eso me han dicho que le hace que cada una de las partes tenga un tono diferente. ¿Qué tipo de sonido tenemos en cada mano cuando hacemos sonar las castañuelas? Bueno, pues nosotros lo que es la carretilla, ¿no? Que es lo que llamamos el riá, pues eso se hace con la mano derecha, si no fuera zurdo, y esa es la que lleva, digamos, la marca, que es la hembra. La que golpea, que es el ta, es la mano izquierda, y esa es el macho, que esa es la que no lleva la marca. Has dicho 3 cosas que yo no me he enterado de nada. El riá, la carretilla y el ta. ¿Me puedes explicar qué son estas 3 expresiones? El riá, digamos, es la carretilla. Es cuando los dedos, digamos, se deslizan sobre la castañuela y se tocan los 4 dedos uno detrás de otro. Esa es la que marca la carretilla, es la que tiene el sonido más agudo de las dos. Y esa es la que lleva la marca, que es la hembra. ¿Y el riá y el ta?
El ta es solo un golpe seco y se hace con el dedo corazón. Y esa es el macho y tiene el sonido más grave de las dos castañuelas. ¿El dedo corazón cuál es? ¿El del medio? Ahí está. Correcto. Y el otro era, eso es el ta, y el otro es el ra. El riá. El otro es el riá, eso es, correcto. O sea que de ahí viene lo de las castañuelas del riápita. Eso es, correcto. Amigo, ya está. Por cierto, cada parte de la castañuela tiene un hueco a modo de caja de resonancia. ¿Todas las castañuelas suenan iguales? ¿Tienen un tono específico? No, nosotros por eso utilizamos diferentes materiales para poder conseguir diferentes sonidos. De esa forma el cliente pues tiene la posibilidad de poder elegir, dependiendo de la canción que vaya a elegir o el palo del flamenco que vaya a tocar, pues tiene diferentes sonidos, diferentes materiales para poder elegir. Mamen, las castañuelas se unen con una cuerda que es la que se coloca en el dedo pulgar para tocar. El dedo gordo, ¿no? El dedo pulgar, el dedo gordo. ¿Esa cuerda está hecha de un material especial o debe tener alguna medida específica? Los nuestros en realidad están fabricados en poliéster y algodón. Llevan más poliéster y menos algodón para que así el cordón, cuando tengas el nudo apretado y ajustado en el dedo, pues se ajuste mejor y no se suelte conforme se vaya tocando. ¿Hay alguna prueba de calidad que se hace después de hacer cada una de las castañuelas? ¿O esto está muy estandarizado y ya no se necesita una prueba de calidad, o sea, probar la castañuela? No, eso para nada. Nosotros, hombre, no las probamos todas en las manos porque entonces pues tardaríamos muchísimo en esa elaboración porque, bueno, es ajustarte bien la castañuela, después soltarla, pero sí que es verdad que todas las castañuelas, una vez están terminadas, nosotros las probamos para ver que el sonido vaya correcto, pero eso sí se hace con todas las castañuelas que salen de nuestra fábrica. ¿Cómo cuántas castañuelas hacéis al año? Pues aproximadamente entre 11.000 y 12.000 castañuelas. ¿Y se venden todas? Todas se venden. Qué bueno, qué bueno. Sí. Óyeme una cosa, debo entender, por tanto, que los que fabricáis castañuelas termináis aprendiendo a tocarlas, ¿no? Hombre, un poco sí, es importante, aunque bueno, no somos concertistas ni muchísimo menos, no es la intención, pero un poco sí hay que saber aprender a tocarlas porque te puede venir algún cliente diciendo que tiene a lo mejor problemas a la hora de tocar la castañuela, les resulta incómoda, entonces bueno, es bueno saber colocarlas y por lo menos tocarlas un poquito para ver si la castañuela tiene algún problema o qué es lo que sucede. ¿Qué precio tiene hoy una castañuela? Nosotros trabajamos castañuelas económicas desde 36 euros y luego ya lo que son las gamas profesionales y la gama superior, que es la gama capricho, así se denomina, y esas ya están a partir de 210 hasta 260 euros. Hasta 260. Yo recuerdo hace mucho tiempo, no soy un seguidor del mundo de las castañuelas, pero la concertista por excelencia en España era Lucero Tena, ¿verdad? Bueno, ella es a nivel internacional, porque creo que ella es mexicana, creo. Ah, vale. Sí, lo que pasa es que, bueno, ella es conocida en todo el mundo. ¿Y vive? ¿Vive en México? Sí, vive todavía. Vive aquí en España, ponemos orden. No es española, como yo pensaba, es mexicana. ¿Mexicana? Y no vive en México, sino que vive aquí en España. En la actualidad vive aquí en España. En España, Lucero Tena. ¿El mundo de las castañuelas ha dado algún otro gran artista como Lucero Tena? Hombre, claro, a ver, tenemos muy, muy buenos concertistas aquí en España y bueno, y también en Sudamérica hay muchísimos profesionales de gran calidad, pero yo creo que como la figura de Lucero Tena, que ha calado tanto a nivel internacional a lo largo de tantísimos años, yo creo que ahora mismo a su nivel no hay nadie. Hay muy, muy buenos concertistas, pero el nombre de ella está muy por encima. Lucero Tena, una mexicana afincada en España, reconocida internacionalmente por la maestría que tiene al tocar las castañuelas. Mamen Vela, artesana de la fábrica Castañuelas del Sur, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido a estas horas, te mando un beso muy grande y a seguir estando más contenta que unas castañuelas. Ay, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Vamos a ello. Una semana como esta, pero de 2023, el exdiputado del PSOE, Bernardo Fuentes, ya sabe, Tito Berni, era detenido en su casa de Fuerteventura por un caso de corrupción. Era el primer arresto, Andrés, en el marco del caso Mediador, también conocido como el caso del Tito Berni. Pues así es, la trama consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos. También se les extorsionaba a cambio de favores e inspecciones y ayudas europeas. En dicha trama existía una figura clave, la del mediador, que recaía en el empresario Antonio Navarro Tacoronte. Bueno, la investigación del caso se trasladó al Congreso de los Diputados para averiguar qué empresarios y altos cargos se habían reunido con Bernardo Fuentes en su despacho. ¿Es normal este paseillo de empresarios por el Congreso de los Diputados? Pues en la época... ¿Es habitual? Es habitual que muchos empresarios vengan al Congreso de los Diputados a exponer sus problemas e intentar solucionarlos. Un despacho que, por cierto, no se permitió registrar en busca de pruebas hasta 20 días después de su detención. Las investigaciones determinaron que Bernardo Fuentes, Tito Berni y 15 diputados socialistas cenaron en un restaurante en pleno estado de alarma por la pandemia y que organizaba fiestas con alcohol, drogas y prostitutas a las que acudían también cargos socialistas y empresarios. Por el momento, el caso Mediador se centra en posibles delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo en las relaciones entre diversos empresarios y altos cargos implicados. Bueno, se cumple un año de la detención del exdiputado del PSOE, Bernardo Fuentes Tito Berni. A día de hoy, la justicia sigue investigando el caso Mediador, una trama que parece sacada de una película, pero que desgraciadamente es real. De esto ha pasado ya un año. Fijaros cómo de pronto es como las serpientes de verano, como el Guadiana, ¿no? Aparece, desaparece. ¿A quién no le interesa que se siga hablando de este asunto? Bueno, hace ya un año. Ahora sí te voy a hablar de cine de verdad. Una semana como esta, pero de 2023, la película Avatar, el sentido del agua, desbancaba a la mítica Titanic como tercera película más taquillera de la historia del cine. El sentido del agua conecta todas las cosas. Antes de nacer y después de la muerte. La película de James Cameron alcanzaba una recaudación de más de 2.200 millones de dólares. Avatar, el sentido del agua, ocupaba entonces el puesto 3 en el ranking de las producciones que más dinero han recaudado. En el 2 se sitúa Vengadores Endgame y la número 1 es la primera entrega de Avatar, también dirigida, por cierto, por James Cameron, con una recaudación que roza, Adolfo, los 3.000 millones de dólares en taquilla. Bueno, se cumple un año desde que Avatar, el sentido del agua, desbancara a Titanic como la tercera película más taquillera de todos los tiempos. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido? ¿Que ese estreno fue hace muy poco o hace mucho? Un último asunto, hablamos de fútbol. Esta semana se cumplirá un año desde que Sergio Ramos dejara de ser jugador de la selección nacional. Y lo anunció a través de un comunicado en sus redes sociales después de que el seleccionador Luis de la Fuente lo llamara para decirle que no contaba con él. Era una conversación privada, que yo no tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, para que sirva también de resumen, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Esto que hemos oído era el adiós de Sergio Ramos con la selección después de haber disputado 180 partidos y haber ganado 2 Eurocopas y un Mundial. El tiempo para ti, ¿pasa rápido o pasa lento? Bueno, todavía seguimos en invierno en algunas zonas de España. Las temperaturas son especialmente frías. Bueno, pues imagínate cuánto frío hará en Alaska o en Siberia o en Groenlandia o en la isla de Svalbard, en Noruega. Estas son algunas de las zonas del mundo en las que habita el oso polar, una de las especies de osos más grandes que existen. Por cierto, ¿tú sabías que el oso polar tiene la piel negra? ¿Y eso por qué es?
Vamos a hablar con un experto, es profesor de veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es responsable del Servicio de Animales Exóticos del Hospital Clínico Veterinario CEU. Jordi Aguiló, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches, profesor Aguiló. Para que nos hagamos una idea de la envergadura del animal del que vamos a hablar, ¿cuánto llega a medir y cuánto llega a pesar un oso polar? Bueno, pues aunque los veamos en la tele, que no se distingue muy bien los tamaños, el oso polar es el carnívoro más grande del planeta, el carnívoro terrestre más grande del planeta. Pueden llegar a medir los machos unos 3 metros y hasta 700 kilos, y las hembras suelen ser un poco más pequeñas, unos 2 metros y unos 300 kilos, aunque también se han descrito ejemplares de hasta 1 tonelada, 1.000 kilos de peso. Oiga, ¿y de qué se alimenta el oso polar? Pues como estábamos diciendo, Adolfo, los osos polares son carnívoros estrictos, se alimentan exclusivamente de carne. Entonces su dieta se basa básicamente en animales. ¿Cómo hacen esto? Pues cuando hay más hielo, cazan principalmente focas. Lo que hacen normalmente es, se esperan en la salida donde hay un huequito en el hielo para que una foca salga a respirar. Y entonces, en cuanto sale, pueden pasar horas esperando. Y en cuanto salen, la cazan, ¿vale? Esa es su dieta principal, digamos, en la época cuando hay hielo. El problema muchas veces viene cuando no hay hielo, porque tienen que recorrer grandísimas distancias a nado, ¿vale? Pueden recorrer hasta 200, 300 kilómetros sin tocar tierra para buscar comida. Ahí pasan periodos de largas hambrunas, se han descrito hasta veces 200 o más de 250 días sin comer. Y estas son las veces en que se pueden llegar a acercar a tierra y pueden cazar incluso ciervos, o alimentarse de carroña. Tienen estos 2 periodos básicos de alimentación. Son animales imponentes. Carmen, buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Le quiero preguntar al profesor ¿a qué temperatura mínima llega a vivir el oso polar y qué temperatura máxima es capaz de soportar? Claro, pues mira, evidentemente los osos polares viven en el Polo Norte, solo los tenemos en el Polo Norte. En el Polo Norte hace mucho frío y pueden soportar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Y pese a que su temperatura corporal es de unos 37 grados, como más o menos cualquier mamífero, claro, al estar preparados para el frío, tienen una gran capa de grasa, no pueden soportar temperaturas externas más allá de 20 grados, porque entonces sufrirían estrés térmico. Y ese es el gran problema que están teniendo estos animales con el cambio climático. Claro. Profesor, la pregunta que me animó a pedir que le llamaran esta noche es ¿por qué el oso polar tiene la piel negra? ¿Es cierto que su pelo no es blanco a pesar de que lo vemos blanco? ¿Esto es así? Efectivamente, Adolfo, es muy curioso. Lo podemos decir, es una ilusión óptica, aunque nosotros cuando los vemos en los documentales o en los zoológicos nos parece que son animales blancos. Realmente su pelaje, su piel es negra. Eso es para retener. El negro sabemos todos que retiene el calor, entonces gracias a esta piel negra puede retener el calor en mayor medida. Y el pelo, lo que es el pelo, aunque nos parezca que es blanco, lo que es translúcido, y eso al reflejar todo a la luz nos parece que sea blanco, y ese lo hacen para lo mismo, son adaptaciones al frío para dejar pasar mayor rayos de sol y poder mantener su temperatura corporal. Profesor, otra curiosidad, ¿por qué el oso polar tiene las orejas y los ojos tan pequeños? Pues te estaríamos hablando siempre de lo mismo. Son siempre animales que se han adaptado, son adaptaciones al medio. Entonces, ¿por qué le puede interesar a un animal que vive a 50 grados bajo cero tener las orejas pequeñas? Pues para no perder temperatura. Las orejas grandes, como por ejemplo los elefantes, les ayudan a termorregular, a intercambiar calor. A un oso polar no le interesa, a un oso polar lo que le interesa es conservar todo el calor posible, por eso las tiene pequeñas. ¿Y los ojos, por qué son tan pequeños? Pues también como adaptación al medio. ¿Por qué? Porque para protegerlos del viento, de la nieve, de las condiciones extremadamente extremas a las que viven en el Polo Norte. Ajá. Oiga, ¿el oso polar es un animal peligroso? ¿Una persona, un ser humano, ante un oso polar estaría en peligro? Pues tenemos que decir que sí. A ver, los osos polares, como hemos dicho, son carnívoros y además el carnívoro terrestre más grande del planeta. Entonces, cuando más peligro, a ver, ellos es muy difícil que ataquen, pero sí que se han dado casos. ¿Por qué está habiendo a lo mejor algunos casos más en los últimos años? Como por ejemplo hace año y medio hubo un ataque en Rusia, ¿vale? Y es debido a
a estos periodos de hambruna, como los animales tienen que moverse, pues están hambrientos. Entonces, cuando se acercan, estos periodos en que se acercan a tierra, sí da la causalidad de que se acercan a una persona, sí que activamente podrían llegar a atacar. Y evidentemente con su tamaño y su envergadura, pues pueden ser muy peligrosos. Por lo tanto, si alguna vez nos encontramos un oso polar, por favor, huimos no nos acerquemos. ¿Y cuántos años vive un oso polar, profesor? Bueno, pues en la naturaleza suelen vivir alrededor de una veintena de años, 15, 18. Lo que pasa es que, por ejemplo, en cautividad, en los zoológicos, pues como están libres de depredadores, de hambrunas, etcétera, se han llegado a describir casos de vivir hasta unos 30 años. Pero lo normal en la naturaleza, unos 20 años. Mueren jovencitos para nosotros. En fin, profesor Aguiló, gracias por atendernos a estas horas. Muy buenas noches. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Es hora de decirte adiós. Pero la radio continúa. Aquí en la COPE ahora noticias. Boletín de las 4, 3 en Canarias, poniendo las calles. Con el pulpo, claro. Y luego Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana si te apetece. Gracias. ¡Feliz semana! ¡Hey! Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio? Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dije, 3 piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS, sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa, cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro. Era un churro. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. ¿Nos cuentas tu historia?
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.